Las acciones de César Iglesias salieron a cotización en la Bolsa de Valores de la República Dominicana el 9 de agosto a un precio de alrededor de 27 pesos con 55 centavos. Al otro día ya estaban en 128 pesos y para el lunes 14 de agosto ya estaban en los 151, 152 pesos alrededor, para una ganancia de un incremento de precios importante. Incluso para el viernes 18, las acciones de César Iglesias ya estaban en un precio de alrededor de los 170 pesos, lo cual vuelve el lanzamiento a bolsa de las acciones de César Iglesias como uno de los, yo diría que uno de los hitos más importantes que ha tenido el mercado de valores desde la pandemia a la actualidad. Sin embargo, el domingo 20 nos enteramos de que 3 fondos de pensiones compraron el 70% de las acciones de César Iglesias. Una medida que definitivamente fue extraordinariamente controversial y que se empezó a hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales de inmediato, con una perspectiva de sentido de opinión por parte del público generalmente negativa. Eso es absoluto y completamente indudable. Ahora vamos a hacer una serie de consideraciones al respecto de qué pensamos nosotros al respecto de esto. Lo primero es que hay que tener muy en cuenta el hecho de que es la primera vez en la historia de los mercados financieros que yo veo que a fondos de pensiones que administran las pensiones de un público en general se le permite ir a mercado primario de una empresa que nunca antes había cotizado en bolsa. Dígase que a un fondo de pensión que está invirtiendo a décadas en el futuro a fin de generar una rentabilidad que le permita tener a un ciudadano una vida digna cuando ya no pueda trabajar, se le permite invertir, colocar fondos en las acciones de una empresa que no tiene ningún track record en el mercado de valores. Esto es un precedente sumamente negativo. Esto es extraordinariamente negativo. ¿Por qué? Porque rompe muchos fundamentos de lo que se entiende que debería de ser los elementos de administración de un fondo de inversión, pero sobre todo de un fondo de pensiones. Lo que siempre quieren tratar de hacer los fondos de pensiones es vencer la quimera de la inflación todos los años. Un fondo de pensiones tiene que tratar de hacer todo lo necesario en inversiones, en diversificarse, en invertir en activos que de una o de otra forma generen una rentabilidad que sea superior a la inflación de todos los años. En este año ha sido bastante difícil, sobre todo en los últimos 12 meses, porque la inflación en un momento del 2022 se colocó en 9%. Ya desde junio del 2023, la inflación se colocó en alrededor de un 4.5 o un 5% en la República Dominicana. Pero eso quiere decir que todo el periodo anterior, los fondos de pensiones han tenido rentabilidades que no han podido superar la inflación. Y esto es sumamente negativo porque eso quiere decir que la rentabilidad total del fondo bajó. Se puso en un territorio, en términos reales, inferior a lo que siempre han debido de hacer. Por estas características, los fondos de pensiones siempre tienen que invertir en activos que siempre incrementen, que siempre tengan una rentabilidad por encima de la inflación. Sin embargo, y es mucho más importante la segunda idea, y es el hecho de que los fondos de pensiones siempre tienen que invertir en activos que sí o sí siempre dejan rentabilidad. Por esta necesidad de siempre invertir en acciones seguras es por lo cual a los fondos de pensiones en la República Dominicana se les permite invertir en una pequeña canasta de activos que son y se entienden que son perfectamente seguros bajo casi todas las circunstancias. En primer lugar, bonos del Banco Central y segundo, bonos del Ministerio de Hacienda. En el tercer caso, que es la tercera gran excepción a la regla, es a algunos activos de empresas eléctricas de la República Dominicana. Y esto se da porque está bien definido el hecho de que uno de los sectores más rentables de la República Dominicana es el sector eléctrico. Y tanto sus emisiones en pesos, de bonos en pesos, como sus emisiones de bonos en dólares han sido bastante rentables en el largo plazo. Ahora bien, en comparación con el Banco Central, en comparación con el Ministerio de Hacienda, el riesgo que tiene César Iglesias como empresa es absolutamente inmenso. Porque a diferencia del Banco Central, César Iglesias no emite masa monetaria, no emite dinero para poderle pagar a sus accionistas. Y a diferencia del Ministerio de Hacienda, César Iglesias no emite deuda soberana de un país ni de un estado para poder financiar sus operaciones. Quizás sea mejor entenderlo con un ejemplo externo. Apple es una de las empresas
tecnológicas más grandes, más importantes y más exitosas de la historia del capitalismo del siglo XXI. Ok, bien. Apple tiene décadas cotizando en bolsa. ¿Ustedes saben cuándo se le vino a dar permiso en Estados Unidos a los fondos de pensiones para invertir en Apple? En el 2011. Exactamente en el 2011. Después de que ya la acción de Apple tenía un track record larguísimo, que ya se puede analizar cómo reaccionan las acciones de Apple en un tema de crisis financiera del .com, en un tema de auge de las acciones de Apple, en un auge como lo hubo entre el 2012 y el 2007, en una crisis financiera actualizada como lo fue la crisis de la subprime del 2008, pues de que se pudo ver cómo reacciona la acción al lanzamiento de nuevos productos, al lanzamiento de nuevos servicios, al cómo se maneja el management, el equipo humano gerencial de esa empresa en diferentes situaciones. Entonces, solamente después de eso, ya a finales del 2011, fue que se les permitió a los fondos de pensiones en Estados Unidos invertir en una acción tecnológica como Apple. Ese es el criterio bajo el cual en el mundo entero se le permite a los fondos de pensiones invertir en un activo o no. Lo que hemos visto es que a los fondos de pensiones se les permitió invertir en una empresa que no tiene ningún track record, que no tiene ninguna prueba, ningún registro, ningún antecedente de cotización en el mercado. Y a mí me parece que eso es, primero, no tiene sentido desde el punto de vista regulatorio del mercado de valores, ni de los fondos de pensiones. Y tercero, ya podemos entender muchas cosas que han sucedido con la tendencia de precio de esa acción. No es el hecho de que salieron las acciones de César Iglesias y ha sido una empresa extraordinariamente apreciada por todo el mercado y sencillamente las acciones subieron de precio por la altísima demanda que había. No, no fue eso. Es al revés. Es el hecho de que las acciones subieron de precio porque un grupo de 3 grandes fondos de pensiones de la República Dominicana se llevaron el 70% de manera adelantada de esas acciones. Y yo me pregunto por qué se anuncia eso ahora. Si los fondos de pensiones ya tenían una negociación con la directiva de César Iglesias para comprar el 70% de las acciones, ¿por qué se anuncia ahora y no antes? Yo estoy seguro que muchos inversores pequeños individuales que colocaron su capital en César Iglesias no hubiesen invertido su capital en César Iglesias en esas acciones si hubiesen sabido que los fondos de pensiones ya estaban invertidos ahí. Eso cambia completamente la dinámica de precio de la acción. Eso cambia el sentido de la acción. Y segundo, algo bastante interesante es el hecho de que no todos los fondos de pensiones se metieron. ¿No? A mí me parece que hubo fondos de pensiones que analizaron la empresa y posiblemente no les gustó. No les gustó lo que vieron. Como en un momento no me gustó a mí cuando lo vi. Una empresa con un alto nivel de endeudamiento. Una empresa que está saliendo a bolsa no para expandir capital, ni para desarrollar un nuevo producto ni servicio. Una empresa que está saliendo a bolsa para pagar deudas. Entonces, hay cosas que ya están establecidas. En el día de hoy, la acción empezó a cotizar en un precio de 170 pesos por acción y terminó en alrededor de los 162 por acción. Y yo dudo que esa tendencia vaya a detenerse por lo pronto. Básicamente, han habido muchos accionistas que han salido, han liquidado sus posiciones de esa inversión, de esas acciones de César Iglesias. Yo creo que lo que se entendió como un muy buen éxito de salida a bolsa al final, creo que realmente fue un squeeze de oferta. Es cuando tú, en lugar de tener el 100% disponible, no tienes el 100% disponible para el público, sino que solamente fue un 30% para la gente. Creo que hay un tema. Yo creo que definitivamente hay la opinión pública. Tiene muchísima razón al cuestionarse el proceso mediante el cual se permitió a las AFPs. O sea, no es un tema de opinión pública, sencillamente. O sea, se rompen muchos precedentes desde el punto de vista de regulación de mercados financieros y de regulación de fondos de pensiones, el que se le permite invertir
en acciones o en activos de valor que no tengan ningún track record en el mercado. Yo creo que eso es un precedente altísimamente negativo y creo que si por algo se definen los mercados de valores es por transparencia. Transparencia, y es muy importante que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Yo creo que eso daña la imagen del mercado de valores, eso daña la imagen del emisor, eso daña la imagen de los fondos de pensiones, aún más de lo que está. Yo creo que definitivamente el sector necesita una reforma. Las reformas que se han presentado realmente yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero yo creo que no es una cuestión de si se va a reformar, sino de cuándo. Porque cada vez más la opinión pública está más decepcionada con la forma en la que se administran estos fondos. Y definitivamente que no fue la mejor inversión. Yo creo que invertir en un activo 3.500, casi 3.500 millones de pesos, en un activo que no tiene un historial, ¿en qué tú te basas para tomar esa decisión si no hay información al respecto? Por eso es que los fondos de pensiones son los últimos en llegar en un portafolio, son los últimos en llegar en una acción, son los últimos en llegar a un sector. Y cuando llegan, perfecto, llegaron. Pero nunca deben de ser los primeros. Eso es algo, eso es invertir la lógica de lo que debe de ser la posición conservadora de un administrador de portafolios de un fondo de pensiones. No estoy de acuerdo en lo absoluto. Y pueden buscarlo. Esto es algo inaudito. Hay mercados de valores en Estados Unidos, hay mercados de valores en Europa, hay mercados de valores en todas partes del mundo desarrollado. Estas son cosas que no se dan, ni se deben dar. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Eriden Estrella. Hasta la próxima.